Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en la hora en la que están escuchando este podcast. Mi nombre es José Luis y les presento hoy las letras de Dante. Esto es más una bienvenida, una bienvenida al podcast, una presentación, una pequeña presentación al podcast. Las letras de Dante es un podcast de literatura en donde hablaremos sobre, pues vaya la redundancia, libros. Veremos algunas reseñas, algunos resúmenes, algunas opiniones, algunas frases, cosas referente a libros. Eh, Ahora quiero hablarles un poco sobre lo que es el podcast o por qué elegí ser un podcast. Bueno, para que sepan un poquito de mí, tengo 19 años. Actualmente resido en la ciudad de Cancún. eh, y llevo leyendo aproximadamente como 8 años, probablemente, sí, como 8 años. Eh, Recuerdo a mi profesor de español en la secundaria. Fue uno de los que me enseñó a leer. Recuerdo su nombre, Juan Pascual, Juan Pascual López Pastrana. Probablemente nunca escuche este podcast, pero si lo llegue a escuchar, pues muchos saludos, profesor. Y gracias, porque gracias a usted eh, encontré el amor a las letras y el amor a la literatura. Este maestro nos dejaba de tarea hacer como reseñas, un resumen en fichas de trabajo. Nosotros leíamos un libro que él nos decía, bueno, él nos dio una lista y nosotros escogíamos qué libro leer. Nos dio una lista enorme, eran de puros libros clásicos, en donde estaba Horacio Quiroga, Gabriel García Márquez, en donde estaba Homero, entre otros escritores famosos de clásicos. Recuerdo que el primer libro que yo leí fue Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Cuando lo terminé de leer me quedé fascinado, es un grandioso libro. Gabriel García Márquez tiene libros mejores, pero este libro me marcó mucho en el momento porque, y aún lo tengo, por ahí lo debo tener en mi estante, pero es un libro en el que realmente encontré el amor a la literatura. Recuerdo haber leído antes algún libro, pero jamás, pero no, bueno, sí recuerdo haber leído el de, este, hoy no recuerdo su nombre ahorita. Hoy se me fue el nombre, perdón. Ahorita si me acuerdo les digo. Pero sí, recuerdo haber leído un libro antes, pero no como que me marcó tanto como Crónicas de una muerte anunciada. Eh, Recuerdo también una vez que yo, muy sacale punta, como dicen algunos, dije, no, pues me voy a leer el más famoso de aquí. Y pues, ¿cuál era ese? Don Quijote de la Mancha, de Horacio Quiroga. Si es Horacio Quiroga, si no voy a quedar como... No, de Miguel de Cervantes, perdón. Quedé como estúpida. De Miguel de Cervantes, perdón. Este... Y pues yo dije, bueno, sí puedo leerlo. Pero jamás pensé qué tan largo era. Y pues los que saben ya qué libro es, que espero sea la mayoría, porque por Dios es un libro clásico que todo mundo debe leer y debe tener en su estante. Eh, Cuando lo vi dije, oh por Dios, ¿qué hice? El profesor se dio cuenta de que había escogido el libro solo por el nombre y porque todo el mundo lo conocía, pero yo no lo conocía. Este, y me dijo, está bien. Bueno, cabe aclarar que el profesor nos daba un mes para leerlo, porque pues en el salón nadie leía, ni yo. Y pues el tener un libro y que
tuviéramos semanas o no sé, días para leerlo, pues nunca lo íbamos a terminar. Entonces nos daba un libro por mes y teníamos que entregar la ficha al mes. Si lo entregábamos antes, podíamos leer otro y así. Pero pues la fecha límite era un mes. Entonces, al ver el profesor que yo tenía ese libro, dijo, está bien, no te preocupes, te doy 2 meses para que lo leas. 2 meses tuve para leer Don Quijote de la Mancha y adivinen qué. No lo leí, sí. Me siento avergonzado de aquella época porque estaba muy estresado. El maestro me caía muy bien y no quería decepcionarlo porque era el único que entregaba más fichas que todo el salón. Entonces dije, si no le entrego esas fichas voy a quedar muy mal y el maestro pues, ya vio que yo sí leo. Entonces dije, no, pues voy a ver cómo le hago, pero voy a sacar las fichas. Y pues en ese tiempo sí ya existía el internet, entonces que me busqué en internet las fichas de trabajo, resúmenes, reseñas, todo. Y pues saqué las reseñas y los resúmenes de ahí. Me no me siento muy orgulloso de haber hecho eso. Al final de todo es una mentira. Obviamente ya leí el Don Quijote de la Mancha a esta altura de mi vida. Y obviamente no lo leí en resumen. Pero en aquella época sí fue un poco vergonzoso y así. Como sea, hablo de esto porque gracias a ese maestro y gracias a que investigué, hasta que busqué esas reseñas, encontré un pequeño blog de literatura en donde hablaban de libros. Que no sé si en ese año ya estaba BookTube, no estoy seguro, pero como 2 o 3 años después, quizá un poquito más, quizá un poquito menos, encontré el mundo de BookTube. Encontré a personas que hacían videos y hablaban de libros. Que los libros de que abriendo libros, bueno, y más de literatura españoles, más que nada españoles. Y dije yo, ok, esto me gusta, se ve bueno, me gustaría, yo leo, no sé hablar a la cámara aún, pero cuando empezó YouTube, yo sí me acuerdo que yo quería hacer videos. Nunca los hice, no, sí es cierto, hice algunos videos, pero jamás los subí. Pero pues no era nada sobre la literatura ni nada de eso. Entonces, pues bueno, llega YouTube, llega BookTube, perdón, y digo, ok, esto me gustaría hacerlo yo. Y dije, pues vamos a intentarlo. Cosa que jamás pasó. Siempre me daba miedo y me daba miedo lo que pensaran mis compañeros de la escuela. Que en ese entonces, en la secundaria, pues sí eran un poquito llevados. Ya entrando a la prepa, como que había un compañero que tenía un canal de YouTube. No sobre libros, sobre cualquier cosa, otras cosas. Y dije yo, bueno, si él lo hace y todos no se burlan tanto de él, ¿por qué yo no? O hago un canal oculto. Tengo un canal oculto, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces dije, bueno, pero por X o Y razón jamás pude abrir ese canal. Más bien, abrí el canal, pero jamás subí videos. De hecho, creo que ahorita está con un título diferente al que tengo ahorita en este podcast. Me parece que está como A Great Library. Sí, porque el título de las letras de Dante surgieron, bueno, después les hablo de eso, más adelantito. Bueno, el punto es que no hice el podcast, pero yo desde un montón de tiempo después, desde ese momento en el que no pude hacer los podcasts, perdón, entrar al mundo de BookTube, yo me sentí muy, no sé, raro, porque yo quería hacer esto, yo quería hablar sobre libros, recomendar libros. Es verdad que no leo tanto como quisiera porque, bueno, pues, a veces tengo falta de tiempo o a veces tengo bloqueos lectores muy cañones que no me dejan, no me permiten seguir leyendo y lo intento y no puedo.
Entonces, pues bueno, es cosas que me pasaban y así. Pero descubrí un mundo. Hace algunos meses viajé a otro lugar y en mi trabajo en el que estaba, pues nos permitían tener audífonos. Yo ya había escuchado sobre los podcasts, pero jamás los había escuchado. O sea, había oído hablar de ellos, pero jamás los había escuchado. Entonces un día abrí Spotify, que es la plataforma en la que yo escucho mi música y mis podcasts, y encontré un podcast. Era de comedia. Me gusta mucho la comedia. Bueno, no voy a decir el nombre. Menos, ¿qué más da? Estaba escuchando el podcast de Seguimos Continuando. Y me escuchaba también podcast de Franco Escamilla, un comediantazo. Pero bueno, y dije, hay de comedia, porque vi que había de Adal Ramones, de otras personalidades importantes o famosas de la comedia aquí en México y también en Estados Unidos, por supuesto. Y dije, bueno, vamos a ver si hay de otras cosas. Y en ese entonces pasé por muchos problemas emocionales y me busqué podcasts como de superación personal. Y me encontré uno, no es de superación personal definitivamente, pero me ayudó en su modo a mejorar mis emociones. Este podcast es de la comunidad de Escándala, una comunidad LGBT. Escándala hizo un podcast, pero no... Ajá, pertenece a Escándala y se llama Ningún Chile te embona. Bueno, ese podcast me gusta, lo escucho y encontré otro que es de mis favoritos actualmente, es de terror, que igual me encanta el terror, y se llama Leyendas Legendarias. Más bien es terror comedia y es una perfecta combinación. Me encanta el terror, me encanta la comedia, una combinación de ambas es absolutamente perfecta. Y ese es los podcasts que más escucho otros, pero bueno, eso es lo más que escucho. Y dije, ¿habrá de libros? Me puse a buscar y no encontré alguno. Si ustedes saben de alguno, me gustaría que me lo dijeran. Pero la verdad es que yo no encontré alguno que hablara directamente de libros, de este modo. Entonces dije, ¿por qué no? Aunque tengo un amigo en Instagram. Bueno, nos conocimos por Instagram. Síganos, se llama hijo de Neptuno. Él tiene un podcast donde habla de libros y dije yo, bueno, me gusta lo que él hace, vamos a hacerlo también. Y bueno, pasó el tiempo y dije, yo estaba en animarme o no animarme y bueno, si están escuchando esto es porque ya saben qué pasó, ¿no? Me animé. Entonces, escogí el nombre de las letras de Dante porque uno, pues no estaba utilizado. Y dos, porque a mí me gusta mucho la filosofía. Me gusta mucho a muchos filósofos. Tengo varios filósofos que me gustan. Entre ellos está Dante. Yo leí la Divina Comedia cuando tenía como 17 años, me parece. Hace como 2 años lo leí. Y me pareció un libro estupendo. Muy, muy... Es una manera, ¿cómo explicarlo? Me causó mucho, no sé cómo expresarlo, pero me impactó bastante. Entonces, al leer ese libro, yo entré en el mundo de la filosofía. Luego, cuando estaba en la escuela, tuve una materia llamada filosofía, que si bien no quiero quemar a nadie, pero el profesor no nos daba muy bien las clases. Y pues me terminaba yo leyendo y viendo películas sobre filosofía o sobre los griegos o la antigua Roma y todo me parecía fascinante. Y veía hablar sobre Aristóteles y Dante, que son uno de los filósofos más importantes de la historia, entre otros por supuesto, pero son los más famosos, los más conocidos.
Entonces, me gusta el nombre, Dante, es uno de mis filósofos favoritos. Y las letras de Dante, pues hacían una buena combinación. Además de que Dante también se utiliza el nombre en el libro de Aristóteles, Dante descubre los secretos del universo, o Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe, en su versión en inglés. Y ese es uno de mis libros favoritos de Benjamin and Little Science. Y pues dije, pues de aquí soy, ¿no? Y pues se creó ese. Ahora bien, no sé cuándo vaya a comenzar subiendo podcast y reseñas. Probablemente hasta que haga mi orden de libros por subir, de reseñas y de resúmenes por subir. Pero, ajá, eso es una presentación del podcast. Me gustaría que lo escucharan, compártanlo si quieren. Realmente lo hago por placer, me gusta hablar sobre libros y pues tengo amigos que les gusta leer, pero no me comunico tanto con ellos como yo quisiera. Y a veces necesito sacar esto de mi pecho. Termino un libro y me quedo así como de, oh my god, ¿ahora qué sigue? Y tengo que hablar con alguien sobre ese libro. Tengo que decirle, oye, este personaje lo odié, o este personaje lo amé, o ¿cómo puedo hacer esto? O ¿cómo puedo hacer el otro? Entonces, pues la mejor manera, existe el podcast, que ahora lo estoy calando, veamos qué pasa. Espero que todo salga bien. Y pues nada, creo que sería todo de mi parte. Así que pues espero verlos pronto con un nuevo podcast. Eh, Síganme en Instagram como PPGG Márquez, @PPGG Márquez. Que si saben de escritores, ahí está el nombre de mi escritor favorito, Gabriel García Márquez. @PPGG, @PPGG Márquez en Instagram, Pepe Lara en Facebook. Y pues realmente son las únicas redes sociales que utilizo. Por el momento no tengo Twitter. No sé si voy a abrir una cuenta de Twitter. Como sea. Tengo un Instagram específicamente del podcast llamado Las Letras de Dante. Así que síganme. Nos vemos pronto. Mi nombre es José Luis y nos vemos pronto en Las Letras de Dante.